de secuencias didácticas, fundamentalmente porque desde hace tiempo estoy trabajando con mayor énfasis la necesidad de recuperar una dimensión didáctica. Secuencias, yo diría que hay dos líneas en la construcción de secuencias didácticas. La estructura de una secuencia. La estructura de una secuencia tiene que respetar la estructura de la disciplina. O sea, no es igual matemáticas, lenguaje, física, historia, etcétera. O sea, estos aspectos emanan del plan de estudios. Tiene que poder traducir el contenido a un problema real. Aquí los profesores tenemos un gran problema, porque los profesores siempre pensamos una clase en función del contenido, no en función del problema que que ese contenido puede ayudar a resolver. A partir de aquí construir secuencias didácticas y de alguna manera estoy tomando una idea del profesor Merieux, crear una interrogante para lograr que el estudiante dé sentido al acto de aprender. O sea, no aprendo porque yo tengo que memorizar a fuerza, tengo que memorizar porque esta es una función que me permitirá resolver un problema. Y entonces es el problema el que puede orientar esta cuestión. La planeación didáctica. La planeación didáctica, yo digo que tiene líneas en la construcción de estas secuencias, pero que los elementos de la planeación permanentemente están embrincados. Esto es, que los elementos de la planeación están totalmente relacionados y que las relaciones no son como nos presentan. Primero planeamos, luego pensamos qué evidencias vamos a recabar y luego pensamos actividades. No. Al planear, al determinar el contenido, vamos organizando secuencias didácticas de acuerdo a grado de complejidad y al mismo tiempo vamos pensando en evidencias de evaluación, pero en un sentido que hay una vinculación entre las actividades para el aprendizaje y la evaluación formativa diferenciada de la calificación. Esto lo voy a trabajar al final. Es una idea que estoy recientemente desarrollando, la necesidad que tenemos de diferenciar la evaluación formativa de la calificación. Pero aquí también quisiera insistir, la vinculación entre actividades para el aprendizaje y la evaluación formativa. Esto es, no son cosas que van una y después de la otra. Las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas, en la primera línea de secuencias, porque dije que son dos líneas, son actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre de una secuencia. Ojo, no estoy diciendo de una clase. Esto es muy importante. No es los 50 minutos de clase donde tenemos que desarrollar actividad de apertura, desarrollo y cierre. No nos alcanza el tiempo. O sea, las actividades de apertura son de temas o son incluso pueden ser de curso. Entonces, es una parte sustantiva, pero puede llevar una o dos clases o el número de clases que se requiera de acuerdo a la envergadura del problema que queremos abordar. Luego viene el desarrollo y luego viene el cierre. Las actividades de apertura tienen un sentido muy variado. Voy a decirlo de otra palabra. Son las actividades con las que iniciamos el curso. Su función es abrir las interrogantes básicas al trabajo a realizar. Se basan en una pregunta o en un problema que abra interrogantes significativos para que los alumnos recuperen información, recuperen sus conocimientos previos. Es muy importante esto. O sea, aquí hay dos funciones de la pregunta o problema. Hay una función de crear el interrogante y esto qué es, o esto por qué es,
Y esto, ¿cómo se puede enfrentar? Está mal escrito experiencial, es una disculpa. Y en segundo término, el sentido de las actividades de apertura es también recuperar, ayudar que el estudiante recupere la información previa que tenemos. O sea, que el estudiante vaya a enlazar los contenidos nuevos con los contenidos que ya, con los conocimientos que ya él posee a través de su experiencia o a través del desarrollo escolar. ¿Cómo se hacen actividades de apertura? Pedir que hagan entrevistas, pedir que busquen información en internet o en los periódicos, buscar contraejemplos de un tema, buscar información sobre un problema establecido, buscar una información en YouTube o en una aplicación en internet de las que existen de manera libre. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ser creativos para ver, preguntarnos, bueno, ¿y cómo puedo iniciar? Puede ser este curso o puede ser este tema. O sea, cada uno de nosotros construirá las actividades de apertura de acuerdo a la dimensión que les quiera dar. Insisto, no son actividades apertura, desarrollo y cierre para desarrollar en los 50 minutos. Son actividades para desarrollar en el curso que se está llevando adelante. Las actividades de desarrollo. Las actividades de desarrollo, si las quisiera sintetizar, es cómo ayudamos a que el estudiante, aquí no logré que me quedara tan bien esto, pero cómo logramos a que el estudiante vincule los conocimientos y experiencias previas que tiene con la información nueva. Y cómo en esta articulación entre conocimientos que trae desde la primaria, secundaria, bachillerato, conocimientos que trae desde su experiencia, los vaya articulando a la nueva información. Hay un concepto que formula el psicólogo Aebli, algunos elementos sí los estamos retomando de ahí, donde el psicólogo Ausubel, perdón, dije Aebli, fue un error grande mío, no. Hay un elemento que estructura el psicólogo Ausubel que habla de estructuras de pensamiento. Quizá aquí los ingenieros puedan entenderme con más facilidad. Esto es, o los arquitectos. Si yo quiero colocar algo en una construcción, tengo que tener una estructura previa que me vaya soportando la nueva información. El concepto de Aebli de Ausubel, es que nosotros a lo largo de nuestra formación vamos desarrollando una estructura de pensamiento matemático o una estructura de pensamiento físico o una estructura de pensamiento histórico, etcétera. Y que tenemos que hacer que esa estructura en un momento dado vuelva a colocarse, digamos, en el pensamiento actual del alumno. ¿Para qué? Para que en la interacción con la información nueva, esta estructura vaya rearmándose. Por ejemplo, si yo veo las bases de una casa, si yo veo los cimientos de una casa, no necesariamente estoy viendo la terminal de la casa. Si yo veo incluso lo que va a ser el soporte, digamos, de la construcción, los elementos ya de columnas, no necesariamente estoy viendo cómo se va a desarrollar la construcción. La construcción va a adquirir distintas modalidades conforme vaya avanzando. Aquí la diferencia sería que en el proceso de aprendizaje, el alumno va construyendo su propia estructura. Entonces, la finalidad de las actividades de desarrollo es que el estudiante vincule sus conocimientos y experiencias con una nueva información. ¿Para qué? Para que en este proceso
de trabajo entre conocimientos anteriores y nueva información, haya a veces una situación de replanteamiento, esto es, de decir, la información que yo tenía no es la mejor y la tengo que reestructurar, o que haya una reorganización de la información. De ahí que el docente es el que elige cómo va a ser este acceso a la información. Va a ser a través de exposición. No estoy negando la exposición docente. O sea, yo creo que somos docentes porque poseemos un saber y tenemos que en algún momento orientar el trabajo de los alumnos. La exposición puede ser al principio, en medio o al final. Cada docente va a elegir cómo la hace. Va a elegir si lo que va a pedirles a los alumnos es que busquen información en un libro, en un texto o en un video, que respondan preguntas problematizadoras, que hagan intercambio por equipos, o sea, ya las técnicas propiamente las va decidiendo el docente. Las técnicas son como un repertorio que tenemos que dominar, pero no un repertorio que se aplica, digamos, aquí es donde ya el ejemplo que daba de arquitectura o de ingeniería no funcionaría, no un repertorio que se aplica mecánicamente. Es más, cada grupo va exigiendo que hagamos adecuaciones al repertorio que podemos tener o cualquier otro que falte aquí, al repertorio que tenemos que tener, porque la clave de esto es que el alumno haga una interacción entre conocimientos y experiencias previas con información nueva para que vaya, más que un referente contextual, creo que no lo escribí bien aquí, para que lo que vaya haciendo es reconstruyendo su conceptualización y avanzando en la resolución de lo que podríamos considerar un problema. Las actividades de cierre son las actividades últimas. La finalidad de estas es lograr que integren el conjunto de tareas realizadas. Buscamos que el estudiante reelabore la estructura conceptual a partir de las interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes, con el docente, con sus compañeros y con la información que tuvo acceso. Las actividades de cierre posibilitan una perspectiva de evaluación para el docente. Voy a retomar el tema de evaluación con cierto detalle más adelante, así es que ahorita voy a pasar a la segunda opción en la línea de secuencias. La segunda opción es establecer un problema. Este es lo que estuvo atrás del concepto actividad integradora con el que se construyó el currículo, que me parece una aportación realmente muy interesante, la forma como se tradujo para la universidad, para desarrollarse a lo largo del curso. Definir entonces si se establece un problema o si se establece la actividad integradora. Definir entonces sus etapas y en función de ellas trabajar con la información. El esquema básico con el que se armó esto no lo pude modificar porque esto está tomado directamente de la publicación. O sea, este es algo que está en otra revista, en Perfiles Educativos, otro trabajo que está en la revista, no lo modifiqué. Es la actividad integradora sería el equivalente de lo que en esta lámina aparece como problema eje. O sea, ahí estaría el estatus de la actividad integradora. Y entonces, los saberes, esto es, los conocimientos, los contenidos, los procedimientos, las destrezas que queremos que los estudiantes desarrollen, los vamos a organizar en etapas, que aquí les denominé secuencias, pensando que el proyecto o el problema va a tener distintas etapas, pero para que se pueda realizar o mientras se va realizando, vamos a ir armando secuencias, esto es, acceso a información, discusión de información,
etcétera, con nuestros estudiantes, pero que a la par que dedicamos sesiones, en el caso, por ejemplo, de mi trabajo en la licenciatura, lo que le he dicho a los alumnos es, dedicamos 3 sesiones a esto, que es la parte conceptual, y una sesión a revisar cómo van avanzando en el análisis del problema eje que va estructurando todo el curso. De manera que la información y el problema eje vamos buscando que tengan algún punto de contacto. No digo que sea fácil, digo que siempre es un reto, pero lo que estoy tratando de decir es que ni la concepción de secuencias didácticas de apertura, desarrollo y cierre es una concepción que se realiza en una sesión de trabajo. Esas se realizan en varias sesiones, puede ser en el tratamiento de un tema, puede ser en el tratamiento de una unidad, etcétera. Y o lo que estoy diciendo acá es la actividad integradora es la que nos organiza el curso, y a partir de la actividad integradora vamos trabajando la organización de las secuencias, esto es, del acceso a la información y el desarrollo de la actividad integradora o del problema integrador, si ustedes gustan, conforme va avanzando el curso. Y el curso se va desarrollando así en distintas etapas. Aquí estoy colocando 4, podían ser 3, podían ser 5, podían ser 6. Cada uno de nosotros en nuestro curso somos los que tomamos esta decisión. Y aquí vamos a ir teniendo los elementos. Vean que desde entonces, desde esta publicación que es de 96, ya tenía claro que tenemos que obtener elementos de evaluación formativa para la retroalimentación del proceso y elementos para la evaluación sumativa. Hoy estoy trabajando, digamos, estoy añadiendo otro tipo de líneas a este planteamiento inicial que estoy haciendo. Entonces, las actividades se planifican en etapas para realizar cada una de las partes del proyecto o problema. Un aspecto en esta perspectiva es el trabajo grupal o el trabajo colaborativo. La verdad es que se nos ha complicado, o por lo menos yo diría, a mí se me ha complicado, porque tengo colegas a los que no se les ha complicado, organizar al grupo para que trabaje en pequeños grupos. Pero es importante que los estudiantes tengan la experiencia de un trabajo grupal o colaborativo. Mientras se trabaja una etapa del proyecto o del problema, se dedican sesiones al trabajo con la información. El docente elige la forma: exposición, trabajo sobre lecturas, análisis de videos. Yo estoy encontrando hoy, honestamente, que los videos son una forma excepcional de acercar a los estudiantes. A veces les da uno la lectura de un autor, pero cuando puede darles el video donde este autor da una conferencia, de repente el autor cobra otro sentido, otra dimensión para los estudiantes. Incluso en alguna clase un grupo me dijo: oiga, con el video que nos dio del profesor Pierre Bourdieu, que realmente sus textos son de un cierto grado de dificultad, dice, ahora que lo leímos hablar, parece un autor que no es difícil. Entonces, ahí nos toca a nosotros ir encontrando, y ¿saben qué? También nos toca apoyarnos en los alumnos. También nos toca decir a los alumnos, a ver, ¿por qué no van buscando ustedes videos sobre estos temas y los van proponiendo? Un elemento, la retroalimentación, tanto en la fase de proyecto como de información, es relevante. Esto es, yo estoy diciendo que hay un trabajo grupal, pero yo estoy diciendo que como docentes, nuestra tarea permanente es retroalimentar. Retroalimentar no es regañar. Retroalimentar no es decir qué mal lo está haciendo. Retroalimentar es ayudar a que replantee las cosas que van elaborando con deficiencias. Se pueden hacer exámenes parciales o pedir productos. O sea, si uno
toma el esquema de secuencias, uno podría decir, entonces voy a hacer 4 parciales. Es decisión del docente. Yo diría que no solamente haga 4 parciales, eso es lo que yo me quedaría. Esto es que también les pida elementos que tengan que ver o que los combine con elementos que tengan que ver con estos productos. También acá, cuando hablamos, esto me lo permite esta cuestión, cuando hablamos de actividades de apertura, desarrollo y cierre, también, si estamos hablando que esto se puede realizar por unidades o por o por secciones de trabajo o por temas de trabajo, uno podría decir, bueno, en las actividades de cierre, yo también voy a aplicar un examen. Es decisión docente, yo insisto mucho, es decisión docente, pero no significa que solamente se quede el docente con la información que puede provenir de los exámenes.